La dama del sótano. Capítulo 2. Tenía 15 años, salí en un viaje de cacería con mi padre y mi hermano mayor durante el fin de semana. En la noche, después de establecer nuestro campamento cerca del lago, decidí tomar un baño. En un momento, sin que me diera cuenta, a unos metros entró un hombre que comenzó a bañarse tranquilamente, sin siquiera dirigirme la mirada. Su apariencia bajo la suave luz de la luna era joven, de cabello largo negro y lacio, una piel pálida y una constitución definida. Emanaba una aura enigmática e intrigante, bastante atractiva. Me quedé embelesada por su imponente figura de corte real, observándolo sin darme cuenta de lo que hacía. Pero entonces él dirigió su mirada en mi dirección y esbozó una sonrisa. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Meridis, respondí. En ese momento no entendí lo que estaba ocurriendo, pero antes de darme cuenta me encontraba dirigiéndome hacia él. Casi sin ningún control de mis propias acciones estaba besándolo. Aunque era consciente de que estaba mal, me encontré entregando mi cuerpo a ese completo extraño únicamente por el incontrolable instinto animal. En un momento, mientras tenía sus brazos alrededor de mi espalda y mi cintura, con su boca en mí empezó a morderme el cuello. Lentamente, sentí como bebía mi sangre, y mi fuerza se desvanecía. Sin importar cuánto gritara y luchara para liberarme, él ni siquiera se inmutaba un poco. Fue entonces cuando mi padre llegó y con su espada atacó al hombre por la espalda. Al hombre no pareció importarle mucho, a pesar del daño que recibía. Aún así, se detuvo y dejó de morderme. Hizo un ademán con su mano derecha y, entonces en un instante, el lago quedó completamente congelado, con nuestros cuerpos atrapados de la cintura hacia abajo, pero ese tipo salió como si nada, rompiendo el hielo que lo apresaba como si no estuviera. Mi hermano llegó en ese momento con su arco y le disparó, enterrando una flecha en su hombro derecho. Después de eso el hombre se giró, con toda su atención centrada en mi hermano, y detuvo su segundo disparo con la mano desnuda. Utilizó esa misma flecha para lanzarla a la pierna de mi hermano, que cayó al suelo por el impacto. Esa cosa llegó a su lado en un parpadeo. Yo empecé a desvanecerme, manteniendo la conciencia solo por la desesperada insistencia de mi padre. El hombre agarró a mi hermano de los hombros y lo levantó del suelo como si nada. Con una sonrisa macabra apretó los brazos de mi hermano bajo sus hombros, mientras mi hermano gritaba desesperado por el dolor y el miedo hasta que finalmente rompió sus huesos con la fuerza bruta de sus manos. Luego simplemente dejó caer su cuerpo al suelo mientras sufría. Todo ese tiempo, mi padre había estado tratando de romper el hielo que lo apresaba utilizando su espada, pero había sido completamente inútil. Esa cosa regresó a donde estábamos, lanzó la espada de mi padre con una patada y lentamente caminó hacia mi espalda. Mientras mi padre lo maldecía de todas las formas posibles, entonces se agachó y mordió mi cuello de nuevo. Esta vez se sentía diferente, como si un potente ácido corriera por mis venas en lugar de sangre. Mientras experimentaba ese sufrimiento, esa cosa metió su brazo sangrante en mi boca y entonces el dolor se detuvo. Traté de agarrarlo, pero él fue mucho más rápido y me tomó los brazos desde los hombros al igual que había hecho con mi hermano, y sin dudarlo me los arrancó de un tirón. Después de eso hizo otro ademán con sus manos y las puso en mis muñones, quemándolos con sus palmas hirvientes hasta cauterizar las heridas. Se giró hacia mi padre y entonces yo perdí la conciencia. Cuando recuperé el conocimiento, mi padre se encontraba aún con vida, pero sus ojos estaban completamente destruidos, dejándolo ciego y atrapado en el hielo al igual que yo. El cadáver de mi hermano se encontraba entre nosotros, justo en el espacio de hielo roto que había dejado el hombre al liberarse de su propia prisión. Y su sangre se encontraba derramada alrededor de nuestra ubicación. Eso hizo que mi corazón se rompiera y no pudiera controlar el llanto. Una vez logré controlar mis emociones, entonces le pregunté a mi padre qué había ocurrido después de que el hombre me mordiera de nuevo, a lo que él me respondió que el hombre se giró para mirarlo a los ojos y posar sus manos alrededor del rostro de mi padre. Entonces, con una cruel sonrisa le dijo: ningún hombre debería ver a su hija en este estado. Ahora me preguntó, ¿cómo resolverán esta situación? Después de eso utilizó las uñas de sus pulgares para destruir lentamente sus ojos antes de volver a hablar. La única forma de que recupere la conciencia de sí misma es siendo alimentada. Finalmente se fue. Solo estábamos mi padre y yo, mientras yo me encontraba completamente fuera de mí misma tratando de alcanzarlo con mis dientes de forma salvaje. Él solo podía escuchar mis gruñidos y gritos. Así pasaron varios minutos hasta que mi hermano regresó. Él había tratado de huir en busca de ayuda una vez que el hombre lo dejó caer en el suelo. Se había arrastrado con sus piernas sin importarle la herida, pero entonces esa cosa lo alcanzó y agarró su pierna sana desde la zona de la rodilla antes de hablarle. Tu familia se encuentra atrapada en el lago, ahora depende de ti salvarlos. ¿Regresarás por ellos o seguirás huyendo por ayuda? Como sea, sin importar qué decidas, al menos uno de los dos morirá, podrás vivir con eso.
El hombre se fue con una sonrisa de satisfacción y mi hermano decidió regresar arrastrándose mientras agonizaba y al escuchar el requisito para que yo recuperara mi conciencia él decidió sacrificarse y convertirse en mi alimento. Fue entonces cuando recuperé el sentido y rompí en llanto por el cadáver de mi hermano. Tras escuchar lo que había hecho y observar que estaba completamente cubierta de la sangre de mi hermano quedé completamente devastada. Aún así mi padre me pidió que me calmara y me ofreció su brazo para que bebiera su sangre. No entendía por qué me pedía algo tan horrible. Pero él me confesó que el congelamiento lo había estado matando lentamente y se encontraba agonizando. Por lo tanto, beber su sangre para fortalecerme y que así pudiera escapar de la trampa era lo mejor que podía hacer. Aunque me rehusaba a hacer algo de ese estilo, mi padre insistió en que era mi única opción para sobrevivir, por lo que antes de que mi padre muriera a causa del congelamiento finalmente cedí y tomé la sangre de mi padre mientras estallaba en llanto. No recuerdo cómo, pero después de eso, me encontraba huyendo de algo que me perseguía. Para este punto, de alguna forma ya había recuperado mi vestimenta. Inconscientemente, sabía que había pasado algún tiempo desde que dejé a mi padre y a mi hermano en ese lago maldito. Aunque me encontraba en un estado de terror absoluto, estaba completamente consciente de mis actos y mi propio ser. Por lo que aún sin ser consciente del motivo, sabía que por ningún motivo debía regresar a mi hogar, así que continué corriendo sin descanso hasta el amanecer. Con los primeros rayos del sol que tocaron mi piel, pude sentir la forma en la que me lastimaba la luz del astro, casi como si me atravesaran miles de agujas ardientes con el único objetivo de destruirme desde adentro y no dejar el más mínimo rastro de mi existencia. Como cualquier criatura viva, mi instinto de supervivencia me llevó a encontrar una pequeña cueva cerca de una arboleda para proteger mi cuerpo con la sombra. Durante el día, en lo único en lo que podía pensar era en mi madre, en cómo ahora debía vivir con un esposo y un hijo muertos y una hija desaparecida, todo en un mismo día. No podía soportar la idea de ver a mi madre sufriendo de esa forma, y en cierta medida me alegraba de no estar cerca de ella. Pero también cruzaba por mi mente la idea de salir de aquella pequeña cueva donde apenas si podía ocultarme. En ese momento, mi piel ya había sanado, pero si me exponía de nuevo a la luz solar, estaba segura de que dañaría mi cuerpo de nuevo. Recordando las palabras de mi padre, fui consciente de que, de ahora en adelante, tendría que beber la sangre de las personas para poder vivir. Esa cosa me había maldecido y ahora yo era una vampira. No sabía mucho de esos monstruos, solo que se alimentaban de sangre, eran unos crueles asesinos y morían si salían al sol. La idea de acabar con todo se adentraba cada vez más en mi mente mientras pasaban las horas. No quería convertirme en uno de esos monstruos asesinos, no quería hacerle a otras personas lo que esa bestia me había hecho a mí. Pero al mismo tiempo, recordaba el sacrificio que habían hecho mi padre y mi hermano para que yo pudiese seguir viviendo, entregando sus vidas por la mía sin dudarlo y pidiéndome que viviera con sus actos. Ellos estaban muriendo y sus últimas acciones demostraban todo el amor que sentían por mí, aun cuando yo había provocado esa situación al querer tomar ese baño. Tal vez, si no hubiera ido al lago en ese momento, tal vez si no hubiera visto al hombre bañándose, tal vez si no hubiera perdido la razón y no me entregaba a él, tal vez estarían vivos. Sin importar cómo lo viera, toda esa situación había sido mi culpa. Sin percatarme del transcurso del tiempo, la noche había llegado. Ahora podría salir y continuar mi camino sin rumbo, convertida en una bestia. Al salir, seguí avanzando en la dirección en la que estaba escapando la noche anterior, y después de unas horas, llegué a un pequeño pueblo. Allí, encontré a una mujer que estaba en las calles, ya sea por lástima de mi estado u otra razón, ella me llevó a su casa. Su esposo se encontraba afuera y me permitió quedarme durante la noche. De haber sabido lo que sucedería, jamás habría aceptado su hospitalidad. Mientras dormía, una terrible sed de sangre invadió mi ser. De repente, comencé a escuchar los rítmicos latidos de su corazón y, como si me hubiesen hipnotizado, me adentré en su habitación únicamente para dejarme guiar por mis nuevos instintos y quitarle la vida. Mientras la mujer se encontraba descansando sobre su costado izquierdo, dándole la espalda a la entrada de la habitación, mi boca se abrió prácticamente sola. Guiada por el sonido de los latidos de su corazón que, con cada empujón, impulsaba la sangre que corría por sus venas, mis colmillos encontraron sus venas. No era algo que quisiera, y por eso, cuando recuperé el control de mis propias acciones, me detuve lo antes posible, pero ya era demasiado tarde. Nuevamente, me encontraba escapando, y por desgracia, fue una situación que se repetía con relativa frecuencia. Traté de quedarme dentro de los bosques, pero, aún allí, siempre terminaba encontrando algún alma desafortunada, especialmente cuando esa asquerosa sed de sangre me invadía y perdía el control de mi propio ser. Si bien trataba de mantenerme lejos de las ciudades y las personas, cuando perdía el control, era inevitable que me encontrara con alguien en el bosque. Pero, cuando podía soportarlo,
de forma casi automática vagaba por el bosque y los caminos, aunque sin intención terminaba llegando a los pueblos y ciudades. El asco que me producía a mí misma despertar cubierta de sangre de personas inocentes hacía que inmediatamente buscara un lugar para poder limpiarme. Y, aunque mis ropas se dañaran con el paso de los meses, cuando me encontraba en esa situación, alguna persona se compadecía de mí y me entregaba nuevas prendas, altruismo que, desgraciadamente, respondí con asesinato y sufrimiento una y otra vez. En una ocasión, cuando me encontraba intentando soportar la terrible sed provocada por mi condición, terminé en una ciudad un poco grande. Durante las horas de la madrugada, un joven me encontró y me ofreció su ayuda, invitándome a su casa y llevándome casi cargada en sus brazos dado mi estado de semi-inconsciencia. Desafortunadamente, cuando llegamos a su hogar, una escena con la que ya estaba familiarizada se repetía otra vez. El joven se encontraba en el suelo, y yo estaba bañada en sangre desde la boca hasta las piernas. Como siempre que recobraba la conciencia en estas situaciones, la impotencia que sentía hacia mis propios actos provocaba que solo pudiera llorar por lo que acababa de hacer. Mientras procesaba lo que había hecho, escuché hablar a una voz femenina. Es una lástima, todo un desperdicio, dijo. La voz proveniente de mi espalda guardaba en su tono un cierto aire familiar que me provocó un verdadero terror como el que había sentido aquella noche que mi vida cambió para siempre. Me giré y de pie, observándome con una mirada de decepción, se encontraba una mujer apenas iluminada por la luz de la luna. Alta, de cabello largo y lacio, una piel tan blanca que parecía casi traslúcida, complexión delgada, pero firme y un muy atractivo rostro de facciones redondas. Caí sobre mi espalda, y la mujer arqueó una ceja antes de comenzar a caminar en mi dirección. El aura que emanaba era como la del monstruo que me había convertido en lo que era ahora. El terror que me provocaba era tal que el corazón trataba de saltar de mi pecho. Apenas podía arrastrarme con las piernas para intentar escapar de ella, pero claramente sin ningún esfuerzo ya se acercaba a mí simplemente caminando. Cuando llegó al pasillo que conducía a la puerta principal, mientras yo estaba bastante cerca de la puerta, ella, con apenas un ligero gesto, cubrió las paredes, el suelo y el techo del pasillo con una ligera capa de hielo. Mis párpados eran incapaces de contener las lágrimas que brotaban de mis ojos. Esta era la segunda vez que me encontraba en esa misma situación, y tal como la primera, yo no tenía forma alguna de escapar. La diferencia era que ahora estaba completamente sola, nadie podía ayudarme, y mientras yo sufría ella continuaba caminando en mi dirección. Comenzó a subir las paredes con cada paso que daban sus altas botas negras. Se acercó sosteniendo sus pies en las paredes hasta que pudo caminar apoyando sus pies en el techo, tal como si fuera el mismo suelo. Yo me encontraba recargada, con la espalda contra la puerta congelada, completamente segura de que esa mujer era uno de esos monstruos. La mujer tenía su rostro a unos centímetros de mí, y posó sus manos en mi cara. Eres descuidada niña, había visto a ese joven y pensaba quedármelo por un tiempo, pero lo mataste sin siquiera darte cuenta, y aún así te atreves a llorar después de quitarme a mi presa. Actúas como un animal hambriento, con eso solo vas a conseguir que las personas entren en pánico y comiencen una cacería. Dijo la mujer. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, considera dejar tu like y comentario para alimentar al basilisco de Rocco. Te invito a unirte a mi comunidad en Facebook para estar al día con todas las novedades, y a mi Patreon. Con tu ayuda me es posible continuar obsequiando mis obras a todos los que quieran leerlas, aunque no cuenten con el dinero para acceder a ellas.